Reddites que ganaron mucho dinero gracias a la pura aleatoriedad. ¿Cuál es su historia? Compré una cámara resistente al agua en 2010 y pensé que sería genial probarla en el nuevo parque acuático que acababa de abrir. Un año después, el video se volvió un éxito y me hizo ganar un montón de dinero al mes. Todavía gano algo durante los meses de verano, pero no mucho. Ahora tengo poco más de 100,000,000 de visualizaciones. Mi vecina murió sin amigos ni familia y nos dejó todo lo que tenía en su testamento. Todo el mundo siempre pregunta si fuimos buenos vecinos con ella. Yo diría que no, que solo éramos vecinos y la tratábamos como nos gustaría que nos tratasen a nosotros y cumplíamos con sus deberes de vecinos. Si nevaba, despejábamos su entrada sin que ella nos lo pidiera, cuidábamos de sus gatos si iba a la playa y le decíamos hola si la veíamos. Era una mujer fuerte y una hembra alfa, sería la mejor manera de decirlo. Odiaba que yo jugara al baloncesto en la entrada de la casa y cuando estábamos limpiando su garaje después de que ella murió encontramos 3 de mis viejos balones de baloncesto. Pero también era el tipo de persona que si quería una tarta de manzana, la cocinaba, tomaba una porción y nos traía el resto. Trabajé brevemente con un chico de 20 y tantos años, es militar. Cuando salió, un amigo suyo con el que sirvió le dijo que comprara bitcoins. Compró varios miles cuando no valían nada y se olvidó de ellos. Cuando empezó a subir y a llamar la atención en las noticias, empezó a buscar el impulso porque pensó que tenía algo. Lo tenía y tenía mucho. Vendió mucho antes del pico. El tipo ganó millones. Tenía una casa de $800,000, varios coches de alta gama y empezó a trabajar en un empleo de mano de obra porque estaba aburrido. No hace falta decir que no se quedó mucho tiempo y lo único que hizo fue presumir de su dinero y de sus horas de trabajo que no trabajaba. No es dinero, pero una vez me regalaron una computadora portátil nueva de $1,200 solo porque publiqué en un foro que necesitaba una nueva. Solía jugar mucho al buscaminas. Apareció un sitio web en el que podías participar en pequeños torneos. Empecé con $20 y gané más de $1,000. Editar no recuerdo el nombre del sitio web. Esto fue hace como 20 años. Estoy seguro de que ya no existe. Gané $5,000 jugando bingo en un crucero. Solo he estado en un crucero y fue la única vez que jugué bingo en mi vida. Me he retirado de ambos. Trabajé en un empleo durante mucho tiempo. Me lastimé en el trabajo. En lugar de ayudarme, me despidieron. Contraté un abogado. Un año después, recibí $260,000 por todo el fiasco. No estoy seguro de si esto cuenta, pero esa es mi historia. Jugando al blackjack borracho en Reno. Tenía $300 para gastar en la mesa de $5 y recibí un montón de bebidas aguadas gratis mientras jugaba, así que no estaba prestando atención. Tengo una regla, 2 pilas, una de dinero en efectivo que puedo gastar y otra de dinero que gané. Estuve allí durante unas 3 horas antes de darme cuenta de que no me había quedado sin dinero para apostar y que el croupier había cambiado 4 veces. Gané $4,000 en esa mesa. Pagué el viaje y me quedó un poco. No he vuelto a ir a un casino desde entonces, pero dudo que vuelva a tener esa suerte. En 2015, por impulso, comencé un negocio de marca privada en Amazon. Obtuve aproximadamente el 25% de las ventas en ganancias después de los costos de producto, envío y publicidad. Las ventas se duplicaron cada mes durante 6 meses, junio $4K, julio $8K, agosto $18K, septiembre $40K, octubre $84K, noviembre $175K, diciembre $362K. No sabía qué hacer. Dejé mi trabajo en enero para centrarme en hacer crecer el negocio, pero pasé la mayor parte del tiempo intentando evitar que la competencia copiara mi anuncio y publicara reseñas fraudulentas y luego redujera mi precio en redes al mínimo. Me fue bien durante unos años, pero nunca gané tanto como ese primer diciembre. Lección aprendida: el arbitraje no es un negocio a largo plazo. Yo tenía una tía que fue básicamente excomulgada de mi familia por razones que todavía no me quedan claras. Yo era muy joven cuando ocurrió el enfrentamiento,
4 o 5 años. Ella estaba casada con un tipo muy mayor que era rico en petróleo y heredó su fortuna cuando él falleció. Cuando yo tenía 23 años ella falleció y, por muy loco que parezca, yo era su favorito. Yo le gustaba y, en la carta que me dejó, yo era el hijo que nunca tuvo, recuerdo cómo jugaba a las escondidas conmigo, pero nada más. Me pone triste que la hayan expulsado de la familia y que ella haya pensado mucho en mí cuando era joven. Me dejó 2,4 millones de dólares. Siempre he intentado en el fondo que se sintiera orgullosa de mí, porque era la tía genial que jugaba a las escondidas y que nunca conocí. Mi empleador anterior eliminó mi puesto, de hecho, todo nuestro departamento. Recibí una indemnización de 1 semana al año, lo que equivale a 22 semanas de salario. No solo eso, me pagaron una bonificación por quedarme durante los últimos 3 meses. Después de eso, conseguí un trabajo en una empresa de la competencia, donde ganaba exactamente el mismo salario y hacía prácticamente el mismo trabajo. Empecé el lunes siguiente. De hecho, incluso me gusta más trabajar para la nueva empresa. No sé qué tan aleatorio fue eso realmente, pero seguro que me pareció una forma realmente afortunada de perder un trabajo. Cuando tenía 17 años y estaba a punto de cumplir 18, mi madre me dijo que abriera una cuenta bancaria porque mi padre me iba a dar entre 500 y 600 dólares. Abrí la cuenta bancaria, firmé los papeles que necesitaba y recibí la friolera de 400 dólares depositados en mi banco a los 18 años. Hace 2 años, 22 en este momento, me enteré de que él recibió una gran indemnización por un accidente automovilístico, creo, y recibió otros 15,000 dólares desembolsados en 2 años y medio. No sé si era la manutención de los hijos atrasada o qué, pero fui muy afortunada. Estaba celebrando mi cumpleaños número 20. Decidí ir a un lindo casino que estaba a 1 hora del campus con mi entonces novio. Jugamos bingo porque era lo que podía permitirme y me quitaba algo de tiempo. Perdimos. Llamé a mi padre. Le encantan los casinos cuando tiene dinero para ir. Me dijo que jugara al póker de 3 cartas. Lo había visto jugar antes, pero no sabía cómo y me quedaban solo 20 dólares. Me dijo que eso sería suficiente para una mano o 2 y que lo intentara, que el croupier me explicaría las reglas. Entonces me senté solo en la mesa. Gané. El croupier estaba muy emocionado por mí, pero yo no tenía ni idea. Tenía una escalera de color. Luego seguí ganando. La gente se sentaba frente a mí, perdían, yo ganaba. No importaba. Conseguí 2 escaleras de color más esa noche y muchas otras buenas manos. Seguí apostando el mínimo, deseando haber apostado más. Esa noche convertí 20 dólares en 3.000. Mi padre no me creyó. Mi abuela decidió probar una máquina tragamonedas una vez como broma y ganó 300 dólares en el primer intento. A finales de los años 70, el padre de mi amigo recibió como regalo un dibujo a lápiz al óleo. Su familia siempre dio por sentado que no tenía ningún valor y yo siempre bromeaba diciendo que parecía que mi amigo lo había dibujado de niño. Este dibujo de palitos, todavía enfadado, acabó siendo una obra de arte sin firmar de Jean-Michel Basquiat. Su familia investigó un poco y finalmente logró autentificarlo ante los herederos de JMB antes de venderlo en la casa de subastas Christie's por una increíble suma de dinero. Me quedé absolutamente atónita cuando me enteré de esto. Mi amigo y su familia no eran para nada ricos, así que descubrir que tenían este tesoro desconocido tirado en la sala de estar durante tantos años fue alucinante. Una vez recibí un mensaje del administrador de Reddit. Me preguntaba si quería hacer algún trabajo por contrato en mi tiempo libre. En el transcurso de unos meses, gané unos 5,000 dólares por navegar por subreddits y clasificarlos por tema y clasificación por edad. Sin embargo, no pude elegir los subreddits que quería ver. Me enviaban una lista de unos cientos de subreddits y yo tenía que dedicar unos 10 o 15 minutos a cada uno. Verificaba ciertas cosas, completaba un formulario de Google Sheets y pasaba al siguiente subreddit. Cuando terminaba una lista completa, les enviaba un correo electrónico para obtener una nueva. Era un trabajo muy agradable. En ese momento era profesora sustituta y tutora. Así que,
Cada vez que un niño o un profesor me cancelaba una cita, hacía lo mío en Reddit. Además, era un trabajo fácil de hacer mientras estaba en casa enferma o esperando a que viniera el técnico de reparaciones. Como no tenía un horario fijo, trabajaba cuando me apetecía. Tenía un compañero de trabajo que había comprado un coche nuevo y, una semana después, alguien lo chocó y el coche quedó destrozado. Terminó recibiendo un poco más del seguro de lo que había pagado por el coche y siguió adelante. Un año después, recibió una carta de la compañía de seguros del otro tipo en la que le informaban que habían revisado sus libros y habían descubierto que le debían dinero. Le enviaron un cheque por $16,000 para pagar los daños del coche que ya habían destrozado. No fue mucho, pero cuando Bitcoin empezó a volverse loco alrededor de los $9K hace un par de años, invertí unos cientos. Vi cómo subía hasta los 18K. Pensé que la gente vendería a 20K por algunas razones. Mi única experiencia en economía, divisas o comercio de materias primas era, efectivamente, RuneScape. Así que vendí literalmente justo en el ATH por debajo de los 20K. Obtuve un buen rendimiento del 100% en aproximadamente 2 semanas, por lo que me alegré de salir y ver que volvía a caer al nivel en el que lo había comprado unas semanas después. A veces me pregunto cómo habrían resultado las cosas si hubiera apostado mucho más que unos pocos cientos de dólares, pero bueno. Tenía 10 años. Mis 2 amigos y yo encontramos una bolsa de papel en un carrito de compras afuera del supermercado local. Estaba lleno de dinero. Lo contamos y eran poco más de $600. Lo dividimos en 3 partes y nos fuimos a casa. Una de mis amigas se derrumbó después bajo la presión y se lo contó a sus madres, quienes se lo contaron a las nuestras. Tuvimos que devolverlo. Solo gasté unos $10. Resultó que pertenecía a uno de los proveedores de la tienda de comestibles que accidentalmente lo dejó en su carrito al salir. No es mucho dinero, pero para un niño de 10 años, fuimos realmente ricos por un minuto. Tuve un accidente de coche cuando tenía 5 años. Me cobraron unos $250,000 en facturas médicas. La compañía de seguros de mis padres y mi abuelo, que es abogado, fueron a por la compañía de seguros del otro tipo. También nos concedieron una indemnización punitiva por una suma de 3,1 de las facturas médicas. Como se trata de un acuerdo judicial en el estado en cuestión, no pago impuestos por ello. Ahora tengo 23 años. He recibido un pago todos los años desde que tenía 18 años. El valor real cuando tenía 18 años era de unos $560,000. He pagado la universidad y tendré el resto del dinero cuando tenga 27 años. En la práctica, no puedo aportar nada a mi jubilación y probablemente me jubile como millonario. En ese momento fue terrible, estuve cerca de la muerte durante aproximadamente 18 horas y me operaron, pero ahora estoy perfectamente sana y solo tengo cicatrices menores en la cara. En resumen, me considero muy afortunada, no solo por haber sobrevivido sino también por tener un buen ahorro. Mi tía abuela y madrina era lesbiana. Su pareja, mi tía Kitty, había estado con ella desde los años 50, cuando mi madrina se mudó a la ciudad de Nueva York para trabajar como fotógrafa de revistas. La familia de la tía Kitty la desheredó cuando se supo que estaba con una mujer. Mi madrina murió cuando yo tenía 12 años y le dejó todo a mi tía Kitty en su testamento, lo que generó tensiones con la familia de mi padre, aunque mi padre y uno de sus hermanos todavía hablaban con ella. Me mudé a Nueva York a los 18 años para ir a la escuela y, como no conocía a nadie más en la ciudad, nos hicimos amigas. Ella estaba encantada de que quisiera tener una relación con ella y pasar tiempo con ella y no dudaba en pensar en ella como mi tía, aunque técnicamente no lo fuera. Era la mejor, y pasábamos las vacaciones juntas y ella venía a los eventos en los que yo trabajaba y conocía a todos sus amigos y ella conocía a los míos. Básicamente pasé una década con ella siendo como otra abuela para mí. A medida que se hacía mayor, me recordaba repetidamente que yo era el albacea de su testamento, que debía cumplirlo al pie de la letra y que nadie de su familia iba a recibir nada. Yo recibí la mayor parte, mi padre y mi tío recibieron algo, y mi hermana y mis sobrinas, un poco. Sabía que la mujer tenía dinero,
tenía una casa de vacaciones en las Carolinas y una casa de piedra rojiza en Nueva York, pero como las había comprado en los años 70, pensé que, aparte de los bienes raíces, no había mucho más. Estaba muy equivocado y heredé lo suficiente como para que potencialmente no tuviera que trabajar nunca más si no tuviera ganas. Fui víctima de discriminación en materia de vivienda y los imbéciles lo pusieron por escrito. Literalmente me enviaron un correo electrónico explicándome que no me alquilarían la vivienda por motivo de discriminación ilegal. Si no hubieran enviado el correo electrónico, no habrían tenido ningún problema, nadie se habría enterado de que habían rechazado mi solicitud por un motivo erróneo. Está bien rechazar solicitudes por una amplia variedad de motivos. Si hubieran elegido una falsa, o incluso no hubieran dado ninguna explicación, no se habrían metido en problemas legales. Presenté una queja en mi estado y el estado me asignó un abogado gratuito para que se encargara de ello. Ni siquiera sabía que harían eso. De todos modos, la gente siguió mintiendo y diciendo que yo estaba inventando cosas. Insultaron mi carácter de una amplia variedad de maneras que iban mucho más allá del tema en cuestión. Piense en cosas como afirmar que yo estaba fingiendo, la razón por la que discriminaban, en primer lugar, entonces, ¿cómo podían discriminar algo que yo estaba fingiendo? Fue simplemente ridículo. Al final, recibí un cheque de una cantidad considerable. Una vez más, cuando los denuncié, pensé que nunca conocería el resultado de lo que el Estado decidiría hacer, solo estaba denunciando una ley quebrantada. Pero lo mejor fue que el abogado me preguntó si quería que tuvieran que tomar una clase antidiscriminación porque, si lo hacía, el Estado incluiría eso en las medidas punitivas. Así lo hice. La clase estaba a 2 horas de ellos en el tráfico constante de nuestra zona, y me gustaba imaginarlos teniendo que sentarse allí en una habitación fea y deprimente mientras recibían educación sobre por qué eran malas personas y necesitaban dejar de ser malas personas. Respuesta normal de Reddit: no soy yo, sino el amigo del padre de mi amigo. Decidió abrir un negocio de hielo. Oye, todo el mundo necesita hielo. Compró un viejo almacén en el gueto porque era barato. El gobierno decidió rehacer las rampas de acceso al puente y necesitaba comprar como 1/3 de su estacionamiento, tal vez unos 20 lugares de estacionamiento. No le importó, tenía un personal de aproximadamente 4 personas, nunca usó más que eso. Nunca escuché las cifras exactas, pero escuché que obtuvo más por esos lugares de lo que pagó por la propiedad. A principios de los años 2000, le presté a un amigo $12,000 para comprar inventario y vender medicamentos contra pulgas y garrapatas para mascotas en línea. Le fue muy bien y ganó mucho dinero con eso. Me lo devolvió en unos 6 meses y me envió cheques por $1,000 al mes como agradecimiento por seguir adelante durante 15 años. Hice que dejara de hacerlo recientemente porque no lo necesito, es un fastidio contabilizarlo en mis impuestos y me ha devuelto como 10 veces el préstamo, jajaja. Dejé un trabajo en una startup que era un desastre y solo quería hacer algo relajante, así que me tomé un tiempo para limpiar un viejo algoritmo que escribí hace 10 años. Se lo conté a un amigo, quien se lo contó a algunas personas de la industria. Se comunicaron conmigo y me invitaron a hablar sobre el tema en una conferencia y luego las grandes empresas comenzaron a ponerse en contacto. Hasta ahora he firmado un contrato de 7 cifras para licenciarlo. No es casualidad, pero parece muy casual. Ahora estoy ganando más en intereses de lo que jamás gané manteniendo un trabajo. El mundo no es justo. El jefe de mi actual marido apostó la mesa en la fiesta de Navidad de la empresa a que nadie podría decirle qué significaba el nombre del restaurante en inglés. El muy tonto lo hizo en un restaurante italiano, yo hablo un poco de francés y lo adiviné al instante. Un jefe tardó 7 meses en pagar una apuesta de $100 a una adolescente. Editar, el restaurante se llamaba Bien y Bahí, que significa ven/B. Acepté dar una clase a un distrito escolar sobre una nueva versión de Office e Internet Explorer, y era nuevo en ese momento. Era una clase voluntaria, me pagaban una tarifa fija y luego recibía un bono por persona y un bono por calificación de desempeño, los estudiantes me calificaban según lo que aprendieron. Gané casi $10,000 en 3 semanas,
básicamente mostrándoles atajos de teclado y guiándolos a través de una presentación de diapositivas que hice el fin de semana antes de la primera clase. Originalmente eran 2 semanas, pero hubo tanta gente que se inscribió después de esa primera semana que se extendió. Elbo volvió y compró la presentación de diapositivas por aproximadamente $750 y luego contrató a alguien del personal para que dictara la clase. Mi último empleador antes de jubilarme me aportaba el 25% de lo que yo aportaba a mi plan 401 Kelvin. Llevé el máximo de esa suma todos los años, incluso cuando llegó a superar el 30% de mi salario. La mayoría de mis compañeros de trabajo aportaban entre el 3 y el 5% y no pude convencerlos de que el 25% más la revalorización era el mejor trato que verían en sus vidas. Me jubilé a los 62 años y mi esposa se jubiló poco después, a los 55. Nuestro asesor predice un 99% de probabilidades de que podamos mantener nuestro cómodo estilo de vida actual durante el resto de nuestras vidas, incluso si mi esposa llega a los 100 años. Mis antiguos compañeros de trabajo, probablemente, no tanto. Las 2 mejores personas del mundo me adoptaron cuando tenía 4 meses. Hicieron todo lo posible por criarme y encaminarme por el buen camino. Tengo una vida increíble. Un gran trabajo, una esposa fantástica, una vida cómoda, grandes amigos. Todo se lo debo prácticamente a un hecho fortuito en el que fui el niño al que le tocó vivir con mis padres. Nota al margen. Hace poco encontré a mi familia biológica y descubrí que tengo un hermano mayor que no fue dado en adopción. Ver su vida y lo que tuvo que soportar es muy duro para mí. Saqué la lotería y estoy agradecida todos los días. Una vez, cuando tenía unos 15 años, escuché una historia en ESPN sobre cómo una tarjeta de novato de Tiger Woods publicada por la revista ASA for Kids se había vendido por unos $100,000. En esa época me había suscrito a ASA for Kids y pasé parte de esa tarde buscando en cajas viejas esa edición. Y he aquí que encontré el problema con la página de tarjetas perforadas perfectamente intacta. No estaba perfectamente centrada y no quería arriesgarme a despegarla y estropear algo, así que puse toda la revista en eBay. La vendí por $500, lo que en aquel momento me pareció una pequeña fortuna. Ese día me sentí como un rey. Editar. Como si alguna vez se hubiera vendido una tarjeta por ese precio y la calificaran con un 10 perfecto. Luego, todos se dieron cuenta de que era una opción y buscaron su tarjeta en la revista. La oferta superó rápidamente la demanda. Cuando hice la lista, la mayoría de las personas estaban recibiendo entre $100 y $300. Los $500 que obtuve estaban muy por encima del promedio cuando se vendió. El mío tampoco habría obtenido una calificación cercana a 10 porque estaba descentrado. Lo siento, debería haberlo explicado desde el principio para evitar parecer un completo idiota. De pequeña, cortaba el césped de mi vecino mayor y lo ayudaba con algunas cosas de la casa. Él falleció mientras yo estaba en la universidad. Volví a casa un fin de semana y recibí una carta en el correo. Era del abogado de mi antiguo vecino, quien me informaba que me había dejado su casa, dinero y 2 autos. Tenía una relación bastante estrecha con el tipo, pero nunca supe que no tenía familia. Inmediatamente vendí los autos, alquilé la casa e invertí el 50% del dinero. Cuando era más joven, un amigo de mis hermanos me pidió que le comprara cerveza. Dijo que me daría un par de dólares por mi tiempo, así que dije que sí. Me encontré con él en la tienda y me dio una moneda de oro de $20. Como mi conocimiento sobre monedas era muy bajo, algo en la moneda me hizo sentir curiosidad. Compré la cerveza con mi propio dinero, me dio $10 y todo estuvo bien. Cuando llegué a casa, me conecté a internet para ver el valor de la moneda. El mínimo era de unos $1,000. Llevé la moneda a un coleccionista que básicamente me dio el valor en peso de oro en ese momento, unos $1,250. Los $1,260 más fáciles que he ganado en mi vida. Olvidé que me quedaban 11 y algo de bitcoins de la época en que compré pizza. Intenté crear una nueva cuenta para invertir en bitcoins, ya que la había usado antes y vi que ya tenía una cuenta. Inicié sesión y wow. Lo vendí todo y gané unos $7,000.
Imagínese la sensación al saber que eventualmente alcanzaría los 20.000 por moneda. Gracias por mirar, no olvides contestar tú también, compartir, suscribirte y dejar tu like.